Vamos a elevar este cántico a nuestro Dios. ¿Quién es como tú? Nadie se compara a ti, Señor Jesús. Tu grandeza es sin igual, Señor Jesús. No hay ningún Dios como Él, poderoso y maravilloso Dios, el cual es lento para la ira, pero es grande en misericordia, grande en verdad, grande en poder. A ese es el que adoramos, a ese es el que adoramos, exaltamos en esta hora. Bendito mi Dios y mi Rey. Y el salmista David decía en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Y el versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, de los que caminamos en reverencia, en honra y adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos en esta hora a alabar y adorar al Señor. Vamos ahora a orar. Le pido que cierre sus ojos ahí. Estamos en comunión, amada iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios mío amado, venimos al trono de tu gracia en esta hora, Dios de los cielos,
Padre, reconociendo, Dios mío amado, tu presencia en este lugar, reconociendo, Dios de los cielos, que tú eres merecedor de toda gloria y toda honra, amado Dios y mi Rey. Gracias por Jesucristo, gracias por la sangre del Cordero de Dios que nos limpia todo pecado. Gracias porque esa sangre nos da acceso directo a ti. Oh, gracias, Dios de los cielos. Toma control en esto a través de tu santo y glorioso Espíritu. Controla todo lo que vamos a hacer en este lugar, amado Dios y mi Rey. Muévete con poder en este lugar, que podamos sentir, Padre amado y Padre bueno, la atmósfera, Padre mío, impregnada de tu presencia en este lugar, Señor. Oh, amado Dios y mi Rey, trae conmigo a aquellos que todavía no han llegado. Apresura sus pasos, Dios de los cielos. Envía tus ángeles, Padre mío, y tráelos a este lugar, para que junto con nosotros y con la visita podamos alabar y glorificar al que viene y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito mi Dios y mi Rey. Y seguimos alabando al Señor. Estamos aquí para alabar a nuestro Dios con las palmas todos. Estamos aquí. Estamos aquí.
siempre su misericordia. Qué bueno es alabarle, qué bueno es alabarle, pueblo. Déselo fuerte una vez más, dése fuerte aplauso una vez más. Porque nos vamos a gozar delante de nuestro Señor. Porque Él es nuestro Rey. Él es nuestra roca. Porque Jehová es nuestro escudo. Gózate delante de nuestro Señor. Qué bueno, Señor, es alabarte. Gózate delante del Señor. Porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor. Porque Él es tu Rey. Delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Él es tu roca. Y gózate delante del Señor. Él es tu escudo. Tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Tu escudo. Hay un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilos y flautas, y cantaré. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego de Dios. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es. Gózate, hermano. Tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca.
Bendito Dios, qué hermoso la alabanza del pueblo. Yo jamás podré entender cómo me amaste, sabiendo bien cómo soy, tú me encontraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Señor, cuando yo te conocí a ti, cuando yo te conocí, por mi nombre me llamaste. Al principio no entendí, pero me cambiaste. Y como al barro del alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria
nos hable, nos entregue a través de su palabra. Pues vamos a compartir la palabra del Señor y seguimos dentro de nuestra cadena o serie de mensajes que hemos estado basándola en las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ya hemos hablado de 3 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y también la iglesia de Pérgamo. Pero hoy vamos a continuar con la iglesia de Pérgamo. Recuerden, el domingo pasado yo le dije que quería detenerme, pero me extendí un poquito más, pero todavía faltaba otra parte. Así que esa iglesia, junto con la primera iglesia de Éfeso, pues tuvieron ciertas situaciones, la cual el Señor tuvo que señalarles y la cual el Señor tuvo que tomar dirección, porque era necesario que se corrigiera el mal que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y para tener un poquito de recuerdo de lo que es esta iglesia de Pérgamo, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Apocalipsis, para hoy repasar un poquito lo que fue la carta que el Señor le presentó a esta iglesia y así dar la segunda parte que tenemos de la misma carta. ¿Todos lo tenemos? Amén. Si alguno no ve bien, pues podemos encender la luz por unos instantes para así poderlo leer y que ustedes puedan beneficiarse con la lectura. Dice así Apocalipsis capítulo 2, empezando el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Dentro de la segunda parte, no voy a entrar mucho en la primera parte porque ya fue larguita y no quiero tomar mucho más tiempo, sino ya entrando en la segunda parte y enfocándonos en esa parte que el Señor le dice: yo sé dónde tú moras, yo sé dónde tú vives, yo sé dónde tú estás localizado dentro de ese lugar, y estás en el lugar donde el Señor mismo le llama el trono de ¿quién? De Satanás. Estás ahí mismo, rodeado de ese lugar donde el mismo Señor le llama el trono de Satanás, donde mora Satanás. Y cuando entonces tratamos de comprender qué le quiso decir al Señor, por qué a otras iglesias no le señaló exactamente lo mismo, sino a esta iglesia en particular, aunque entendemos por esto que cuando se habla de trono de Satanás es todos aquellos lugares donde existe la maldad y existe el pecado, pero son lugares más quizás específicos, como el Señor lo señala, dentro de lo que era esa ciudad de Pérgamo. Y dimos algunos detalles de los diferentes templos que se habían allí levantado para adoración a diferentes ídolos y todo el tipo de pecado que se cometían dentro de esos templos y dentro de lo que era toda la ciudad. Ahora, podemos llamar entonces que donde está el trono de Satanás, podemos decirle a esa ciudad la ciudad del pecado.
¿Conocen alguna ciudad del pecado? ¿Verdad que hay ciudades que se llaman la ciudad del pecado? Pues esas son las ciudades donde está el trono de Satanás. La ciudad del pecado. Cuando venimos a ver, aquí en Estados Unidos hay diferentes ciudades donde es ese tipo de pecado que se está refiriendo el Señor. Quizás no hay templos directamente donde se adoran divinidades, pero sí hay lugares donde en la vida que se lleva ahí, se está adorando directamente a Satanás, porque ahí está su templo, ahí está su trono, en ese lugar. Hay muchos lugares de diferentes ciudades donde podemos señalar que está el trono de Satanás. Ciertas ciudades, ese trono, ese lugar, abarca mucho más, es más grande que otras ciudades donde quizás ese trono es un poquito más pequeño, pero sigue siendo un lugar donde se le llama el trono de Satanás, la ciudad del pecado. Dentro del mundo que vivimos hay muchos lugares, países, comunidades, ciudades, pueblos, donde podemos entender que ahí también está el trono de Satanás. Dentro de eso, en el lugar que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, podemos entender que hay esas ciudades más grandes, esas ciudades mucho más modernas que otras, donde podemos ver que dentro del modernismo y el adelanto que están teniendo esas ciudades, podemos ver también que ahí se manifiesta lo que es el pecado y lo que es la maldad. Y es ahí lo que el Señor está tratando de decir a esta iglesia, que nos dice a nosotros al día de hoy, que Él lo tiene como un lugar donde está el trono de Satanás. Y cuando venimos a ver lo que se conoce como la ciudad del pecado, pues todos sabemos que aquí en Estados Unidos hay diferentes lugares, pero hay uno que sobresale a todas las demás. Y todos sabemos dónde queda, ¿verdad que sí? En Las Vegas, Nevada. Ese es el mayor trono de Satanás que hay en este país. Hay otros tronos, como dije, otros lugares que quizás son más reducidos, pero siguen siendo lugares donde está el trono de Satanás. Y asimismo alrededor del mundo. ¿Por qué la Escritura lo llama el trono de Satanás? Porque ¿y cuánta gente acude a estas ciudades de pecado? A estos lugares de pecado. ¿Cuánta gente acude? Viene gente de diferentes lugares dentro del mismo país. Viajan de un estado a otro para poder ir y tener un tiempo de supuestamente alegría y diversión en ese lugar que es el lugar del pecado. ¿Y cuánta gente aún fuera del país viaja de otros países para pasar tiempo ahí? Un tiempo supuestamente agradable y divertido. Pero el Señor lo llama el trono de Satanás. ¿Por qué el Señor lo llama así? ¿Será realmente un lugar de diversión y un lugar de entretenimiento? Esos son los lugares donde no se tiene lo que es el temor a Dios. No hay el temor a Dios en esos lugares. Son lugares de total pecado y de total maldad. Cuando hablo del temor a Dios, no significa que ese temor a Dios es el sentido de un miedo, de horror o de espanto. Cuando hablamos, hay ocasiones que en la Escritura, y esto lo he dicho anteriormente, hay ocasiones que en la Escritura habla del temor a Dios, pero es en ese sentido que debemos temerle. La gente debe temerle. Como dice en Hebreo capítulo 13, dice, porque horrenda cosa es caer en las manos de ¿quién? Del Dios vivo. Horrenda cosa.
Hay veces que personas dicen, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No, no es un Dios vivo. No hay mucho, hay uno solo. En las manos del Dios vivo, del único y verdadero Dios. Horrenda cosa. Oiga, es de miedo, de temblar la gente cuando entonces se van a enfrentar a esa realidad, y en la manera en que viven tienen que entonces considerarlo. Pero para el otro sentido de temor y temblor delante de Dios, cuando se dice que no están teniendo temor de Dios, no es en el sentido de miedo, sino en el sentido de respeto y reverencia delante de Él. De entender los principios de Dios que ha establecido. Y estos son lugares donde no se tienen esos principios de Dios, de respetar delante de Dios y reverenciar con las cosas que se hacen. Y es ahí lo que el Señor está dando a entender a través de esa iglesia, que son los lugares donde está el trono de Satanás. Son los lugares donde no se tiene ningún tipo de respeto por los principios de Dios. Son lugares donde abunda y sobreabunda lo que es el pecado. Son lugares donde existen las apuestas, donde existen los juegos al dinero, donde se juega el dinero con tanta facilidad. Son los lugares donde existen toda clase de vicios, y también donde existen toda clase de inmoralidad. Por eso el Señor lo llama de esa manera. Son las ciudades y los lugares del pecado. Porque todo lo que se hace ahí honra solamente a uno, y es al pecado, a Satanás. No se honra a Dios en esos lugares. Para nosotros, como creyentes, estará correcto visitar donde está el trono de Satanás. Estará correcto para nosotros como creyentes. ¿Saben? Hay una cosa que la Biblia nos enseña, y es cómo poderla comprender y entender e interpretar. La Biblia nos da a entender que nosotros como creyentes debemos de cuidar de no hacer o de no provocar o hacer pecar a otros en la manera en que vivimos. Es lo que dice en Mateo capítulo 18, el Señor hablando dice, hay de aquel que haga ¿qué? Tropezar a uno de estos pequeñitos. Y en una parte dice, mejor le hubiera sido no haber nacido. O mejor, porque se le va a amarrar a una piedra de molino, que eran gigantesca y pesada, y será tirado al mar. No provocar a pecar a otra persona. Hay que tener cuidado. Nosotros, la Biblia nos advierte de que en la manera en que vivimos no vayamos a hacer tropiezo a otro, y no vayamos a hacer pecar a otro. Pero también la Biblia nos da a entender de que no vayamos a hacer provocar pecar a nosotros mismos. No vayamos nosotros mismos a hacer tropiezos a nosotros mismos, y que tengamos cuidado de nosotros mismos no provocarnos al pecado. Amén. Pero lo voy a explicar ahora. Cuando nosotros podemos hacer pecar a otro, o ser de piedra de tropiezo a otro, hacer tropezar a otro, que puede caer, que puede afectarse, que puede llegar a pecar, es en la manera en que nosotros estamos viviendo. Y hay diferentes formas que podemos hacer pecar a otros. Aún en nuestra forma de vestir podemos provocar a otros a pecar. Aún en nuestra forma de mirar las cosas podemos hacer a otro pecar. Aún en la manera en que hablamos y decimos las cosas podemos hacer a otro pecar. Aún con nuestra propia conducta
en la manera en que vivimos, podemos hacer a otro pecar en nuestro comportamiento. Podemos hacer a otro pecar, provocar a otros a pecar. Para nosotros mismos, y es el peligro, el cuidado, podemos nosotros hacer pecar a nosotros mismos. ¿Y cómo sucede eso? Yo puedo hacer pecar a otro, quizás, pero yo buscar provocarme a mí mismo para yo pecar. Todos tenemos televisor, ¿verdad que sí, en la casa? Qué mal, qué menos, pero todos tenemos. ¿Y cuántos canales de televisión podemos ver? ¿Cuántos canales? Hay quienes ofrecen 200 canales, otros 300 canales, y no vemos más que 5 canales, pero tenemos como 300 canales. Todos los canales, programas de televisión, pero ¿cuáles canales son los que yo estoy viendo? Depende del canal que yo estoy viendo. Yo puedo pecar o me puedo bendecir. ¿Cuántos programas hay en la televisión para ver? ¿Cuál yo voy a ver? ¿Cuál yo voy a elegir? El que yo elija me va a bendecir o me va a llevar a pecar. Amén. ¿Cuántas películas existen? Muchas películas. Pero ¿cuáles son las que yo voy a ver? ¿Las que van a glorificar al Señor o me van a llevar a mí a pecar? Dice la Escritura en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos, no importa en la manera en que hagamos, sea con nuestros hechos o sea con nuestra boca en lo que hablamos, todo debe de glorificar solamente a Jesucristo. Amén. Todo lo que hagamos significa que si lo que yo hago no estoy glorificando a Jesucristo, entonces no va a ser agradable a Él. Yo puedo hacer pecar a otro, pero también puedo hacer pecar a mí mismo. Cuando estamos yendo a lugares que no son los que son de beneficio o de provecho espiritual para nuestra vida, cuidado, que podría estar pisando terreno prohibido. Podría estar pisando zona de peligro. Hay lugares donde nosotros como creyentes en Cristo y para glorificar y honrarlo a Él, tenemos que tener cuidado cuál es el terreno que vamos a pisar. Y es ahí donde el enemigo pone en los terrenos de Él, donde está su trono. No podemos salir de este mundo, porque el Señor lo dijo: Señor, ellos están en este mundo como lo estuve yo, pero yo me voy ahora, ellos se quedan. Solo te pido que los cuide y los proteja de todo peligro, de todo mal, y que ellos sean santificados en tu verdad, y tu palabra es la verdad. Que puedan mantenerse separados. Tanto van a estar en este mundo, pero se mantengan separados del mundo. ¿Y qué quiso decir el Señor? Que no vayamos a pisar terreno en el cual estamos corriendo peligro. Y no estamos hablando del peligro que nos pueden asaltar, del peligro que nos pueden lastimar, hacer daño a una persona, porque ese sitio no son bien recibidos a la gente que pasa por ahí. No estamos hablando de ese tipo de peligro. Estamos hablando del peligro del pecado delante del Señor. Ese es el peligro. Hay terrenos donde el enemigo, ese le pertenece a él, ese territorio. Y cuando el territorio de él, el peligro es que, como cuando se hacen las tácticas dentro del ejército, dentro de la guerra, se ponen diferentes minas en el lugar, ¿cierto? Porque cuando las tropas invaden el territorio del enemigo, ya ellos se preparan y ponen bombas, minas en diferentes lugares. Para cuando venga el enemigo y crea que se está aprovechando, y ¡bum!, a él explota. Nuestro enemigo es astuto. Y cuando estamos entrando dentro de su zona, donde está su trono, entonces corremos el peligro
de pisar algo que nos va a hacer daño a nuestras vidas. Podemos estar provocando el pecado para nosotros mismos, porque estamos ya fuera de lo que es la voluntad de Dios. Estamos pisando terreno prohibido. Es como cuando se va por la selva, la jungla, y de repente, o ciertas áreas áridas del desierto, y de repente podemos ver todo el terreno bonito y estamos caminando, y sin darnos cuenta, como todo se ve bien y parejo, de repente pisamos y sentimos que nos hundimos. Y tratamos de levantar un pie y se hunde más el otro. Y tratamos de levantar el otro y se hunde más el otro. Y notamos que no podemos brincar, no podemos agarrarnos de nada y nos seguimos hundiendo y hundiendo porque hemos pisado, ¿qué? Terreno blando, lo que se llama arena movediza. Y así es el terreno del enemigo. Parece todo tan bonito y agradable, pero cuando pisamos podemos estarnos hundiendo y no nos estamos dando cuenta. De esa forma es que trabaja el enemigo. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios y pisamos el terreno prohibido por Él. Esa es la manera para poder salir de ese lugar de arena movediza o de lugar fangoso, enlodado. Necesitamos una ayuda externa. Si no tenemos a nadie alrededor, pues nos vamos a ir despidiendo de este mundo, porque nos vamos a ir hundiendo. Pero cuando hay ayuda externa, alguien que nos tiende la mano, alguien que nos tira una soga, alguien que nos pone un pedazo de palo y nos puede sacar. Oh, qué bueno es eso, cuando una ayuda externa nos puede sacar de ese fango, de ese lodo cenagoso, de esa tierra movediza. Y eso podemos entonces contar con la ayuda, con la fuerza, no propia nuestra, porque no lo podemos hacer, pero sí podemos contar con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es el que nos puede ayudar, pero no podemos provocar nosotros mismos al pecado, porque nos vamos a hundir por nosotros mismos, aunque después estemos gritando auxilio SOS y pedirle ahora, Señor, ayúdame. Dios en su misericordia nos va a rescatar, pero siempre van a quedar algunas manchas dentro de nosotros. Siempre van a quedar algunas manchas. ¿Deberá el creyente, el verdadero Hijo de Dios, acudir a estos tipos de lugares donde está el trono de Satanás, donde está la ciudad del pecado? Definitivamente que no. No son lugares para irse a divertir al creyente. No son lugares para ir a entretenerse. El del mundo ve entretenimiento y diversión en esos lugares, porque viven de esa manera. Pero el creyente ya hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Gloria a Dios. Y ya no pertenecemos más a este mundo, sino pertenecemos al glorioso reino de los cielos. Amén. Esa es la diferencia. Si alguno quiere ir a uno de esos lugares de ciudad del pecado, del trono de Satanás, mire, va a tener que ponerse una capucha. Se pone una capucha que le cubra toda la cara y ya no ve nada. Ya no ve nada. Y trate de divertirse a ver si puede. O se pone una venda alrededor de los ojos. Y la gente va a decir, bueno, pues ¿para qué entonces voy a ir? Ay, qué bueno, entonces no vaya. Porque si va, tenga cuidado, que lo que va a ver allí le va a afectar aquí. Porque no es el lugar de Dios, es el trono de Satanás. ¿Por qué el creyente no puede ir a esos lugares? Porque ahí no hay el temor al Señor. Si es para divertirse o si es para entretenerse. Ahora sí, cree que va a ir a uno de estos lugares donde está el trono de Satanás, ármese bien con la armadura de Dios. Pero usted va a ir allí a ver si rescata un alma para Jesucristo.
y va en la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu. Pero si no es así, tenga cuidado, porque va a salir herido y maltratado de ese lugar, porque se ha metido en zona de peligro, zona del enemigo. Eso es lo que estaba pasando en esa iglesia. Estaba en el medio de lo que el Señor le llamó el trono de Satanás. Había perdición, sobreabundaba la perdición, había inmundicia, había esa mundanalidad alrededor de la iglesia, así mismo como está alrededor nuestro. Hay inmundicia, hay depravación, hay mundanalidad, hay perdición en este mundo, y hay lugares que son más aún que otros lugares. Podemos ir a diferentes lugares y a ir a comer, a ir a entretenernos, pero tengamos cuidado con otros lugares donde no debemos de pisar, porque no son lugares de entretenimiento y mucho menos de diversión para el creyente, porque ahí, en ese lugar, no hay temor de Dios, ni se honra el nombre de Jesucristo. Es la parte entonces donde nosotros tenemos que entender la advertencia que el Señor le está dando a esta iglesia, pero que nos lo está dando a cada uno, a toda la iglesia en general, y a cada uno como creyentes. El Señor nos está advirtiendo. No son los lugares que le complacen ni satisfacen al Señor, porque si no, no se lo hubiera criticado a esa iglesia. Si el Señor no tuviera problemas con eso, no se lo hubiera señalado a esta iglesia. El propósito de Satanás es introducir poco a poco el pecado en la iglesia. Si nosotros nos vamos directamente a los lugares donde está el trono de Satanás, ya somos presa fácil para él. Y por medio de nosotros vamos introduciendo el pecado dentro de la iglesia. Y ese es el propósito de él. Poco a poco ir metiendo el mundo dentro de la iglesia. Y saben que el enemigo es tan astuto. El nuestro es más grande y poderoso, pero él es tan astuto que sabe cómo va a ir poniendo y metiendo poco a poco lo que es el mundo dentro de la iglesia. Y saben una manera astuta que usa el enemigo para ir introduciendo lo que es el pecado, lo que es la mundanalidad, lo que es la depravación y un sinnúmero de cosas más que son resultado de ese mismo pecado. Es que él va poniendo las cosas tan livianitas y tan bonitas y acomodaditas, que nosotros cuando lo vemos decimos, ay, pero si eso no es tan malo, ¿cierto? Ya ahí él dice, lo tengo. Ya él dice, lo tengo. Mire, si nosotros ponemos un punto A aquí y punto B acá, A es lo bueno, todo lo que es bueno es A, y B es todo lo que es malo, demasiado de malo, perverso. Y de punto A a punto B hay un gran trecho, y va en aumento de lo más bueno hasta lo menos bueno, y menos hasta lo que es lo peor. Si nosotros, estando en punto A como creyentes, diéramos un salto, un brinco a punto B, gritaríamos, ¿cierto? Gritaríamos, no, eso yo no lo puedo hacer. ¿Cómo va a ser? Yo soy un creyente, yo no puedo hacer estas cosas, porque dimos un salto de punto A a punto B. Pero cuando estamos en punto A y ciertas cositas que empiezan a colarse y a meterse, entonces empezamos a decir, pero si eso no es tan malo. Y el peligro es cuando a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Ahí se están cambiando las cosas.
Y lo que es bueno y agradable delante del Señor, me pasa a decir, no, porque ya esa no es la moda. Ya eso era la tradición. Ahora son otros estilos. Y lo que era bueno es malo, se echa a un lado. Y lo que era malo, ahora se empieza a aceptar como bueno. Y cuando empieza a entrar este tipo de cosas del mundo, de alguna manera el enemigo se las ingenia para empezar a traer. Entonces empezamos desde punto A a decir, pero sí, el siguiente puntito no es tan malo. Y lo hacemos. Y ya cuando nos acostumbramos a ese, viene el próximo. Ah, pero si este no es tan malo, pues este tampoco. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y de puntito en puntito. Y cuando venimos a ver dónde estamos, en el punto B, y no nos dimos cuenta. Yo en otras ocasiones he dado esta ilustración, pero es muy aplicable en este momento. Y para aquellos que no se acuerdan o nunca lo han oído, y es el sapito de laboratorio. ¿Se acuerdan algo, verdad? Tápense los oídos porque los otros lo van a escuchar. No, yo sé que todos lo quieren escuchar. El sapito de laboratorio. ¿Qué es el sapito de laboratorio? En una ocasión, pues, el maestro con los estudiantes iban a hacer un experimento. Pobre sapito. O lo abren, o le sacan patitas, o bueno. Pobre sapito, que son siempre los que utilizan para estas pruebas de laboratorio. Si le preguntamos si ellos quieren ser voluntarios, van a decir que no, pero a ellos los obligan. Y este sapito se hirvió agua, bien hervida. Y tomaron el sapito y lo echaron en el agua. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer el sapito? Brincar. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. Es como si estuviera en punto A hasta punto B. Si tomamos un sapito y lo echamos, es como si fuera punto B. Va a saltar, va a brincar, no se va a quedar ahí, porque sabe que no es su naturaleza. Pero entonces se ideó, vamos a poner el sapito en una agua a temperatura normal, y ahí el sapito se queda, porque esa es su naturaleza. Pero poco a poco empezaron a ponerle fuego. Y siguieron poco a poco, subiendo el fuego, y subiendo el fuego. Y ya el agua se calentaba más, pero el sapito se estaba adaptando al agua. Y se siguió subiendo hasta que llegó a lo máximo, y ya el agua estaba hirviendo. Y aquel sapito que en un principio se echó en esa agua hirviendo y brincó, ahora se quedó quieto. Claro, murió. Pero se fue, ¿qué? Adaptando a ese ambiente. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y ese es el peligro cuando se empieza a traer lo del mundo dentro de la santidad de Jesucristo. Cuando se empieza a traer el mundo dentro de la iglesia del Señor. Y primero, ay, si esto no es tan malo. Ay, si es que necesitamos cambio. Ay, si esto tampoco es tan malo. Y cuando venimos a ver, estamos como el sapito. Hemos metido el mundo, no solo en la iglesia, en nuestras vidas y también en nuestros hogares. Y ahí es donde viene la destrucción. Es como dice Proverbios capítulo 14. Hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero su final es caminos de perdición, de destrucción y de muerte. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Les reconoció la fe que ellos habían manifestado. Les reconoció que habían resistido toda aquella presión que había sobre ellos dentro de aquella ciudad. Habían resistido aún ser martirizados. Habían resistido ser perseguidos, de todo lo que eran amenazados. Dice, has resistido, te has mantenido en la fe. Es tanto así que ese hermano, testigo fiel, Antipas,
había estado dispuesto a mantener esa fe y no negar el nombre de Cristo. Y fue muerto por causa de seguir manteniendo su fe en Jesucristo. Y esa iglesia que había sido de esta manera, ahora el Señor le dice, pero hay unas pocas cosas que está sucediendo. Te reconozco tu fe, te reconozco tu perseverancia, pero has empezado a permitir que cosas que son del trono de Satanás empiecen a meterse dentro de ella. Y es ahí donde el Señor señala a Balaam. Yo expliqué el domingo pasado de Balaam y también los nicolaitas, y lo expliqué. Y que ese tipo de doctrina, que son totalmente satánicas, perversas, estaban permitiéndose dentro de la iglesia. Y decimos, ¿cómo es posible? Lo que puede ser dañino también en una iglesia es las influencias que van a venir de afuera. Las influencias. Una influencia es algo que viene y empieza a ejercer dominio y autoridad. Y esa palabra influencia, cuando la comparamos con la influenza, ¿cuánto le ha dado ya la influenza? A muchos. Y muchos no están hoy porque ya también dijeron, estamos con la influenza. Y la influenza es una influencia que ataca, que nadie le invita. Somos débiles, somos frágiles, y cuando viene un virus de eso y nos ataca, inmediatamente nos empieza a hacer el daño. Y la influenza es ese tipo de influencia que viene sobre nosotros. Y poco a poco se va apoderando de nuestro cuerpo. Y nosotros no tenemos los recursos para poderla combatir tan inmediatamente. Necesitamos unos medicamentos, unas medicinas más fuertes y poderosas que las que tenemos en el botiquín. Y necesitamos más atención médica, porque eso es un virus que te dice que si no se atiende en la manera en que debe ser, puede morir la persona. Y es ahí donde la influenza puede hacer este tipo de daño. Y no solamente eso, sino que se transmite a otro. Cuando hay ciertas enfermedades que son transmisibles, que son contagiosas, y todo el que nosotros nos acerquemos, hola, ¿cómo estás? Ya lo contagiamos. Y cualquier persona que no solamente nos acerquemos, que se nos acerca, ya también se va a contagiar. Y eso se sigue, ¿qué? Propagando. Porque es una influencia que va a afectar y hacer daño a los demás. Yo recuerdo cuando yo daba esos viajes a las iglesias del norte, estaba como director del distrito hispano, y la mayor parte de las iglesias estaban en el norte, en el área de Nueva York y Nueva Jersey. Y yo desde Florida viajaba todos los meses para poder visitar las iglesias, compartir con los pastores, reuniones. Y yo recuerdo que entre los pastores y los hermanos, a veces pues yo estaba entre Nueva York y Nueva Jersey. ¿Qué lo divide? El río, y se cruza un lado a otro por medio de puentes o de túneles. Y cuando uno está en un lado o está en el otro, uno no sabe, llega el momento en que uno se confunde y no sabe si está aquí o está acá. Y a veces yo estando en New Jersey, que me perdí porque el sentido, porque se cruzan tantos puentes y se cruzan tantos túneles, que a veces uno no sabe si volvió o si fue o volvió. Lo que sí uno recuerda todo lo que hay que pagar por cada todo de eso, cada peaje. Eso sí que duele. Pues, de repente yo estaba con el hermano y digo, sí, porque aquí en Nueva York dicen, no, pastor, aquí no es Nueva York. Esto es Nueva Jersey. Y dije, ¿cómo va a ser? Pues que se parece, y es que más o menos el mismo tipo de vida. Dicen, es que mire, estamos, ¿qué usted puede pensar? Estamos tan cerquita
que todo lo que allá se hace, aquí se afecta. Porque es la influencia que viene de un lado hacia el otro. Y se van de aquí para allá a trabajar y luego regresan de allá para acá y ambos lados se van afectando. Y eso es lo que está pasando, que el Señor le está advirtiendo a la iglesia. Estamos allá y venimos acá. Y los de allá vienen acá y nosotros volvemos allá. Y cuando venimos a ver, estamos viviendo y haciendo las mismas cosas que se hacen en el otro lado del puente. Porque hay una influencia. Y eso es lo que le está ahí diciendo el Señor. Te has dejado influenciar por el medio ambiente donde está el trono de Satanás. Y eso te ha ido haciendo daño porque de alguna manera el enemigo va a buscar introducirse. Y si llega uno con la enfermedad del mundo, se la va a transmitir a otro, como la influenza de otras enfermedades. Y de ese se la va a pasar al otro. Y ahí donde entonces, estando todos en el punto A, vamos a caer en el punto B sin darnos cuenta. Esta iglesia de Pérgamo estaba acercándose al punto B. Se estaba acercando poco a poco al punto B. Es ahí donde el Señor la detiene a tiempo, le da advertencia, le dice arrepiéntete, porque te tienes que correr, porque si no me dejas a mí, yo voy a venir con la espada aguda de 2 filos y el Señor no es el zorro, pero usa la espada aguda, ¿verdad? Y comienza a dar espadazos a todos. Mejor, dice el Señor, mejor corrígete antes de que sea yo quien te tenga que correr. Porque va a doler más. Va a doler más. Va a ponernos más marcas que si nosotros mismos nos hacemos. ¿Por qué la iglesia, después de estar tan eficiente en el Señor, manifestando una fe y una vivencia agradable ante el Señor, que Él le reconoce, ¿por qué de repente sucede esto? Y es cuando en la iglesia se ha entendido, esta iglesia de Pérgamo, de lo que le rodeaba, y había mucha gente muy prestigiosa de la ciudad. Y esa gente muy prestigiosa de la ciudad comenzó a meterse en la iglesia. Y eran gente muy prestigiosa. Y qué mejor que tener gente prestigiosa de la sociedad dentro de la iglesia. Le da renombre a la iglesia. Yo recuerdo en una ocasión que en una de las iglesias de Nueva York iban a hacer una celebración y me tocaba a mí predicar, me invitaron a predicar para esa celebración. Y cuando yo llego, los hermanos estaban ya sentándose en las bancas y las primeras 5 bancas de este lado estaban vacías. Yo tenía que predicar. Y yo vi todo acá y yo dije, pues no se ve agradable, yo me quedé atrás. Y fui caminando y me senté en la primera banca. Lo que empezaba el culto. Y viene un hermano y él me dice, mire, se tiene que salir de aquí. No me conocía, yo no lo conocía tampoco. El pastor, no había visto el pastor por allí. Por eso me senté ahí esperando. Y me dice, no puedo. Dice, no. Si ve que estas 5 bancas se han dejado libres, porque aquí va a venir gente de la ciudad. Gente prestigiosa. Y hemos invitado al alcalde, al vicealcalde, la secretaria, el consejero, el conserje del piso, el que mapea, el que lava. Como 15 personas habían invitado de la ciudad, representantes y todo lo que ellos llaman de lo que son la gente de prestigio dentro de la ciudad.
Y yo dije, pues, perdón, no sabe, no. Y me mandaron a la última banca donde yo creía que no era la facilidad. Me mandaron allá. Cuando va a empezar el culto, el pastor llega y me dice, vamos a pedirle al hermano, al pastor Carlos Santiago, que pase por aquí. Y me sentaron acá, en el altar. No sé qué pasaría con el hermano Ujiel cuando me vio que no era ahí, era acá. Pero se quedaron todas las bancas vacías. Empezó el culto, prediqué, terminó el culto y las bancas vacías. Eso sucede cuando le queremos dar. Es bueno que se reciban y se traten, ¿verdad? Todo el que entra, todos son pecadores y todos son almas que necesitan de Jesucristo. Y todos los que son de Cristo también se les recibe con gozo y alegría. Pero se le quiso dar tanta exclusividad a personas muy prestigiosas que quedaron un poquito en vergüenza. A esta iglesia, ¿cuántas personas con mucho prestigio entraban dentro de la iglesia? Y se les quería dar quizás una importancia más grande. Y no solamente eran poderosos dentro de la sociedad, sino que tenían mucha influencia. ¿Qué? Y ahí es donde puede estar el gran error. Tanto eran personas afluentes e influyentes de la sociedad prestigiosa, pero también tenían el poder económico. Y he aquí una iglesia tan firme, fuerte en la fe. ¿Cómo se empezó a dejar que este tipo de doctrinas de Balaam y los nicolaitas comenzaran a afectar la iglesia, a traer falsa doctrina y a traer herejía? Cuando hay la influencia del prestigio y también del poder económico. Ya esta iglesia estaba cayendo en el peligro de ser controlada por lo humano. La iglesia corre peligro cuando el ser humano es el que controla la iglesia. La iglesia la controla Jesucristo por medio del Espíritu Santo, porque la iglesia es de Cristo y Él dijo: sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Dale la gloria a Jesucristo. Esta iglesia estaba cayendo en ese grave error. Estaba dejando que el trono de Satanás se estuviera metiendo poco a poco y trayendo este tipo de falsedades dentro de la iglesia. Y ahí es donde el Señor lo detiene. Y el Señor le dice: ya es hora de que abra los ojos y saque a todos esos que se arrepientan. Si no, entonces yo tomaré carta en el asunto. Es la iglesia, le escribe al ángel de la iglesia, que es el pastor, pero también eso va hacia los líderes de la iglesia. Y de los líderes de la iglesia pasa a toda la congregación, que tenemos que cuidar, que tenemos que velar, que el enemigo no nos vaya dañando la mente, haciendo cambiar nuestra forma de pensar, de seguir manteniendo la mente de Cristo, para que otras cosas no vengan a tomar el lugar de Cristo en la iglesia y la honra entonces se le quite a Cristo para dársela al enemigo. Tenemos que cuidar como iglesia de que el mundo no nos arrastre para después traerlo del mundo delante del Señor. Lo del mundo pertenece al mundo. Nosotros estamos aquí para alcanzar el mundo para Jesucristo. Esa es lo que está sucediendo con esta iglesia. Esa influencia externa de la sociedad se estaba metiendo, y juntamente con ello todo ese tipo de creencias, de herejía y de falsa doctrina, de prácticas indebidas delante del Señor. Estaban ellos afectando lo que era la santidad de Dios. Estaban afectando lo que vino a ser Cristo en la cruz del Calvario.
a poder con su sangre lavarnos, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y de darnos de su espíritu, para que con su espíritu entonces nos purifique y nos haga cada día más santos y más puros delante de Él. Y en la parte donde dice en Efesios capítulo 5, dice claramente, porque Cristo viene a buscar una iglesia, ¿cómo? ¿De qué manera? Pura, santa, sin mancha ni arruga. Una iglesia gloriosa, una iglesia vestida, una iglesia preparada para encontrarse con su Salvador y encontrarse con su Señor. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Gloria a Dios, sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a prepararnos para poder luchar contra esas fuerzas del mal que a veces nos quieren arrastrar o que se quieren meter dentro de la iglesia? Hay tres factores principales, lo que el Señor nos presenta a través de la Escritura. Número uno, la oración. Estando en una oración y comunión con Dios. Por medio de la oración, eso es un arma poderosa que tenemos de orar, de comunicarnos, de estar en esa armonía con el Señor. Jesucristo estuvo allí en el huerto de Getsemaní y estaba a poco tiempo ya de venir a ser arrestado. Él le dijo a los discípulos: vengan aquí y vamos a orar. Oren ahí, en lo que yo me voy un poquito más retirado. Y le dice: oren para que no caigan en ¿qué? En tentación. La oración es la clave de nuestra ayuda para que cuando venga el tentador no caigamos en su trampa y en la tentación. Amén. Esa es la clave, la oración. Y el Señor se retiró y oró por 1 hora, y cuando regresa lo encontró orando, durmiendo. Y es que le dijo: ni siquiera pudieron velar 1 hora orando. Orar, nuevamente le repitió por segunda vez: orar para que no entren en tentación. Es necesaria la oración del pueblo. Es necesaria la oración de nuestra vida, porque por medio de la oración es que vamos a buscar la dirección del Señor. Y podemos ver si lo que estamos haciendo delante de Él se está agradando o no se está agradando. El segundo factor, la segunda arma espiritual, además de la oración, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña cuál es el camino correcto. No como Proverbios 14, que parecen caminos derechos, pero su fin es de destrucción y muerte. La palabra de Dios nos va a indicar cuál es el camino correcto. Y Juan 14:6 nos lo dice, Jesucristo hablando: porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a llegar allá arriba al cielo, nadie va a llegar al Padre, nadie va a llegar a la eternidad si no es a través de mí y por medio de mí. Dale la gloria a Jesucristo. Ella nos enseña cuál es el camino correcto, el cual nosotros vamos a caminar fuera de zona de peligro. Ve ahí donde dice el Salmo 119: porque lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y es lumbrera a mi camino. Dale la gloria. Y la tercera alma, el poder del Espíritu Santo. Es el que nos cuida, es el que nos protege, es el que nos fortalece, es el que cada día nos santifica y va cumpliendo el propósito, uno de los propósitos principales que tiene sobre esta tierra y con nosotros, que además de convencer, redarguir al mundo de pecado y aún a nosotros también, Él también tiene de ir formando a Jesucristo, la imagen, la persona de Cristo en nuestra vida. Por eso dice en Efesios capítulo 4, dice: hasta que todos, estando en la unidad del Espíritu,
El Espíritu viene a traer unidad en la iglesia. Y si hay unidad verdadera en la iglesia, el enemigo tratará de golpear y golpear y golpear, pero no va a poder tumbarnos y derrocarnos, porque nosotros estamos protegidos por el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que trae unidad. Diciendo, estando en la unidad del Espíritu, dice, hasta que todos lleguemos también a la unidad de la fe. Hasta que todos crezcamos a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Dale la gloria a Jesucristo otra vez. Aleluya. Y eso es lo que Cristo viene a buscar. Eso es lo que Cristo está preparando. Una iglesia no manchada ni contaminada con el mundo, sino una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, ataviada, vestida por la pureza de haber sido lavado en la sangre de Cristo y haber sido santificado por medio del Espíritu Santo. Como dice en Zacarías capítulo 4, porque no es por medio de nuestra fuerza, no es por medio de nuestro poder que esto se logra alcanzar, sino es por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios y Señor. Dale la gloria a Jesucristo. Y cuando Cristo venga, podamos ser esa iglesia que Él viene a levantar, su novia, para que estemos con Él, no una semana, no un mes, no un año, no 100 años, no 1000 años, estemos con Él por toda la eternidad y para siempre jamás. Dale la gloria a Jesucristo y vamos a ponernos de pie para seguir ahora a través de este cántico, este coro que dice, Él como el alfarero, que me vaya cada día transformando, que Él me vaya cambiando para ser semejantes a Él, para ser igual a Él, que yo quiero ser más como mi Cristo. Yo quiero ser más como Él. Mientras cantamos este cántico, de alguna manera el Señor te ha hablado en tu vida. O en este momento tú quieres rendirte a los pies de Cristo y decir, Señor, yo quiero más de ti, que tú me sigas ayudando, me sigas fortaleciendo, que yo siga viviendo en tu voluntad. Haz conmigo como tú quieras. Pasa aquí al altar. Mientras cantamos este cántico, pasa al altar. Y aquí, doblégate ante el Señor. Gloria de verdad. Más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, oh, sí, Señor.
esto no quisiéramos terminar. Cuando el Espíritu se derrama, se manifiesta, se pasea, se mueve en medio de nosotros y va tocando, bendiciendo, edificando. Son los momentos en los cuales no tenemos palabras, no sabemos ni qué hacer, porque el Espíritu es el que está ministrando en nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a orar y gracias a todos los hermanos que vinieron y a los que nos han visitado. También le agradecemos y estamos aquí a la orden y que pueda ser, si está en el área, pueda hacer esta su casa de adoración al Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, gracias por este manjar, banquete espiritual. Gracias, Señor, porque tú siempre nos sorprendes con cosas nuevas. Pero es cuando un pueblo se reúne para realmente alabarte y adorarte. Y que clama a ti, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno, sigue obrando en cada corazón, en cada mente. Sigue produciendo los cambios que necesitamos, Señor. Sigue trabajando en nosotros. No nos des descanso hasta lograr los propósitos tuyos en nuestra vida. Y que podamos rendirnos enteramente a ti, Señor. Gracias por cada uno y las visitas, Señor. Bendícelos y cuídale. Seguimos orando por el hermano de Sander, Señor, para que tú sigas haciendo la obra. El que comenzó, la va a completar y la va a perfeccionar. Y así otros hermanos que tenemos en la iglesia que están enfermos y delicados de salud. Sigue orando en ellos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que bendiga los alimentos que vamos a compartir. Gracias porque son provisiones tuyas. Y tú los das para que todos los disfrutemos, Señor, en compañerismo los unos con los otros. Gracias por la actividad que vamos a tener de la cocina, que tú, Señor, nos has permitido tener y que tanto ya disfrutamos y que vamos a disfrutar mucho más. Gracias, Señor, porque nunca nos falta nada sobre esta tierra, porque tú tienes cuidado de tus hijos. Ahora, Señor, te pedimos que luego que concluyamos y terminemos todo y salgamos de este lugar, pero no de tu presencia, que tú nos cuides en el resto de lo que va a ser el día, los días de esta semana, las labores, tareas, compromisos, trabajo que hay que realizar y que tenemos pendientes, pero que en todo lo que hagamos sea tu nombre glorificado y que nos prepares cada día para ese día, que sea que tú nos llames a tu presencia o vengas a levantar a tu iglesia. Gracias, Señor, te damos y ahora te pedimos que al concluir y luego salir de este lugar, que tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, y le damos fuerte aplauso al Señor y vamos a cantar.